Hola, mi nombre es Adalberto Barak, soy docente en la materia Gestión de Datos en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Lo que vamos a ver a continuación es la resolución de algunos ejercicios tipo sobre el tema de normalización. Vamos a resolver el ejercicio número 8 de la Guía de Trabajos Prácticos del año 2020, el cual trata sobre una sociedad criadora de perros, como su título lo indica. A continuación, lo que vamos a hacer como sugerencia para toda resolución de ejercicios de normalización es la de hacer una lectura rápida sobre todo el ejercicio para saber de qué vamos a poder contemplar todos los aspectos que el ejercicio nos pide. Vamos a comenzar entonces con la lectura que dice lo siguiente. Una empresa dedicada a la cría de perros desea informatizar los siguientes sistemas: seguimiento y control de la genealogía de los perros, registro de la propiedad de los perros, participación en concursos. Para ello, el líder de proyecto responsable de la empresa estableció ciertas reglas o restricciones que debe cumplimentar el sistema. En el apareamiento, las hembras son cruzadas con 3 perros machos, no al mismo tiempo, sino en periodos distintos. Esto hace que un cachorro tenga una madre y 3 padres, con distinta probabilidad para cada uno de ellos. Asimismo, no puede saberse con certeza cuál es el padre de cada cachorro. Cada perro puede tener un dueño en un determinado momento, pero puede haber tenido otros dueños a lo largo del tiempo. Un dueño puede tener muchos perros. Los concursos se realizan una vez por mes en una determinada ciudad de un determinado país. Las calificaciones que obtienen son primero, segundo, tercer puesto o no califica. En función del entorno planteado, se solicita diseñar las tablas con la definición de estructuras, claves primarias y foráneas. Hasta este momento lo que tenemos es básicamente un enunciado que nos propone ciertas reglas de negocio para ponernos en una situación determinada, las cuales van a ser las reglas que nos van a indicar a nosotros cómo tenemos que modelar las tablas de nuestro sistema. Vamos a arrancar entonces con la resolución del ejercicio, con el modelado de las tablas principales y agrupar los atributos en cada una de ellas para ver cómo se comportan y cómo se relacionan entre sí. Lo que nos surge en un principio es una tabla de perros, en donde vamos a guardar todos los datos relacionados a los mismos. El ejercicio no nos propone en este caso ningún atributo o conjunto de atributos que nos permitan identificar unívocamente a los perros, con lo cual en este caso vamos a autogenerar una clave primaria, la cual le vamos a llamar código de perro, ¿sí? Adicionalmente vamos a agregar algunos datos típicos, si bien el ejercicio no los enumera, vamos a agregar algunos datos típicos como para poder caracterizar la tabla y sus atributos correspondientes. Hasta el momento lo único que hemos agregado es un código de perro, el cual nos va a servir como identificador. Recordemos que la nomenclatura para poder identificar las claves primarias se utiliza una abreviatura PK del lado izquierdo del atributo o conjuntos de atributos, ¿sí? Hasta acá lo que tenemos es nuestra tabla principal de perros, la cual le hemos agregado simplemente algunos datos característicos, y lo que vamos a comenzar a hacer es relacionar estos datos y ver si vamos contemplando en el modelado de nuestras tablas lo que nos va pidiendo el ejercicio. En principio lo que tenemos es un código, identificador único, nombre, fecha de nacimiento y raza. Simplemente esos 3 datos como para darle un poco de forma a esta tabla. Vamos a comenzar entonces con la primera parte del ejercicio que tiene que ver con la determinación de la genealogía de los perros. Esto vendría a ser poder conocer en cada uno de los perros que nosotros tengamos en nuestro sistema quiénes son sus posibles padres y quién es su madre, efectivamente. Con lo cual, para esto, lo que vamos a aclarar, si bien es redundante, pero tanto los perros cachorros como las madres como los padres se van a almacenar todos en la misma tabla de perros, ya que todos cuentan con los mismos atributos y con las mismas características. En principio, la primera relación que vamos a resolver, que es la más simple de esta tabla,
es la relación entre cada uno de los perros y sus madres. Cuando hacemos esta relación, lo que tenemos que pensar, siendo que tanto los cachorros como las madres se almacenan en la misma tabla, cómo se relacionan esos datos entre los distintos registros de la tabla. Para eso nos hacemos una pregunta, como puede ser, por ejemplo, un perro, ¿cuántas madres tiene? ¿Sí? En principio, lo que sabemos es que un perro tiene una sola madre y una madre puede tener varios perros que son almacenados en la misma tabla. Para eso, lo que vamos a hacer en la misma tabla, vamos a hacer una referencia a la madre de los perros, la cual se va a encontrar en la misma tabla. Este tipo de relación se llama autorreferencia, ¿sí? Es una clave foránea que apunta a la clave primaria de la misma tabla. Vamos a continuar entonces con la otra parte de la genealogía de los perros, que es la relación de cada uno de los perros con sus posibles padres. Según el enunciado, lo que tenemos es que cada perro puede tener tres posibles padres y cada uno con una probabilidad de ser el padre distinta. Una aclaración es que esa probabilidad no somos nosotros los responsables de determinarla, ni siquiera de calcularla o de definir algún mecanismo para decir qué padre es el más probable de ser efectivamente el padre de un determinado perro. Simplemente para nosotros es un dato, la probabilidad, la cual va a ser asignada o va a ser dado dentro del sistema. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, simplemente lo que el ejercicio nos propone es que un perro puede tener tres posibles padres. Vamos a arrancar con una posible solución y vamos a analizar si desde el punto de vista de la normalización es correcta. En principio, lo que vamos a hacer es, ¿qué pasaría si guardamos los tres padres dentro de la misma tabla de forma similar a como lo hicimos anteriormente con la madre? Esto sería básicamente otras tres autorreferencias que estarían apuntando a la misma tabla de perros en donde almacenamos a los cachorros, a las madres y a los perros. Ahora bien, un dato que está faltando es lo que es la probabilidad de que cada uno de los padres sea efectivamente el padre del perro que estamos analizando. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es agregar los tres campos de probabilidades. Estas probabilidades están relacionadas a los perros padres para con sus perros hijos, ¿sí? En un principio, esta solución pareciera ser viable en base a lo que nos dice el ejercicio, en la que nos dice que sabemos que son tres y nada más que tres posibles padres. Ahora bien, para saber si esta tabla está correcta, lo que tenemos que hacer es el análisis de cada uno de sus datos para saber si dependen en forma completa de la clave primaria. Para eso vamos a empezar a hacer un chequeo dato por dato, en donde vamos a verificar si esta relación es correcta. El nombre del perro es un dato que es determinado en forma directa por el código del perro, con lo cual este dato depende funcionalmente en forma completa de la clave primaria. De la misma forma sucede con la fecha de nacimiento, con la raza y con la madre. Podríamos asumir que, siendo que nos proponen que tenemos solamente tres padres, ocurre básicamente lo mismo, es decir, que para un código de perro determinado encuentro solo un padre 1, un padre 2 y un padre 3. De esta forma, yo podría decir de que mi clave primaria me está determinando funcionalmente cuáles son los posibles padres que puede tener ese perro. Ahora bien, cuando analizamos la probabilidad, tanto sea la probabilidad de que el padre 1 sea efectivamente el padre, el 2 o el 3, nos encontramos que esta probabilidad no depende funcionalmente en forma directa de la clave primaria, sino que depende de un conjunto de datos. Y ese conjunto de datos es el perro que estamos analizando con el padre 1, para el caso de la probabilidad 1, con el padre 2, con el caso de la probabilidad 2, y con el padre 3, con el caso de
la probabilidad 3. Es decir que al tener datos que dependen en forma funcional entre sí, sin que dependan en forma directa de la clave primaria, nuestra tabla no se encuentra en tercera forma normal. Para eso, lo que vamos a tener que hacer es desdoblar esta tabla de forma tal que podamos llevar nuestro modelo a la tercera forma normal esperada. Para eso, lo que vamos a hacer es analizar cómo es la relación entre los perros y los padres. Con lo cual podríamos hacernos una pregunta por el estilo del siguiente. Un determinado perro, ¿cuántos perros padres puede tener? La respuesta es muchos, es decir, conocemos, por lo que nos dice el ejercicio, que tiene al menos 3 padres, ¿sí? Y por otro lado, cuando analizamos la relación inversa y decimos un perro padre, ¿cuántos perros hijos puede tener? La respuesta también nos encontramos con que es muchos. De esta forma, lo que estamos teniendo es una autorreferencia compuesta o autorreferencia del tipo muchos a muchos, la cual vamos a tener que resolver en una tabla aparte. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear una tabla de padres, en donde lo que vamos a hacer es utilizar nuestra clave primaria principal de la tabla perros y vamos a utilizar otro campo que nos va a servir como referencia a los posibles padres. En este caso, la clave primaria es una composición de ambos datos. Vamos a tipificarla y a nombrarla de forma correcta con la PK a la izquierda de los atributos, y cada uno de los atributos que la componen hasta el momento son claves foráneas. Claves foráneas a la misma tabla de perros. El dato de probabilidad, como habíamos dicho que depende tanto del perro padre como del perro hijo, lo razonable es que se encuentre en esta nueva tabla que hemos creado a los fines de poder determinar quiénes son los posibles padres. De esta forma, lo que tenemos es dos tablas que en este momento se encuentran en tercera forma normal ambas. Bueno, ya tenemos hasta el momento resuelto cómo se relacionan los perros con sus posibles perros madres y padres, con lo cual tenemos el primer punto que pedí el ejercicio relacionado a lo que era la genealogía del perro. Vamos a continuar ahora con la relación entre los perros y sus posibles dueños. Lo que nos menciona el ejercicio es que cada perro puede tener un solo dueño en un momento determinado del tiempo, pero puede haber tenido muchos dueños a lo largo del tiempo. Es decir, que un perro a lo largo de su vida puede haber pasado por distintos dueños, más allá de que en un momento determinado ese perro tiene un solo dueño. Vamos a comenzar con la definición de la tabla dueños, en donde vamos a agregar algunos datos típicos de los dueños. Si bien el ejercicio no nos enumera ni nos menciona cuáles son los datos más relevantes a almacenar de los dueños, vamos a agregar simplemente algunos datos, tal cual como lo hicimos con la tabla de perros, para poder darle alguna caracterización. En principio vamos a utilizar en la tabla de dueños un identificador genérico de tipo y número de documento, como habitualmente podemos identificar a las personas. Una vez definidos los dueños, lo que tenemos que hacer es analizar cómo es la relación entre los dueños y los perros. Es decir, un dueño puede tener a lo largo del tiempo muchos perros y un perro puede haber sido propiedad de varios dueños a su vez a lo largo del tiempo. Con lo cual tenemos una relación del tipo muchos a muchos entre la tabla perros y la tabla dueños. Para eso vamos a crear una tabla intermedia de relación entre ambos conceptos, que en este caso la vamos a llamar perros por dueños. Y lo que vamos a hacer es intentar relacionar estos conceptos. Cada vez que tenemos
una tabla intermedia, como habitualmente se le llaman, lo que se hace es, intuitivamente, se traen cada una de las claves primarias de ambas tablas y de esta forma se va modelando lo que pareciera ser en un principio la clave primaria. Esta tabla adicionalmente lo que nos tiene que permitir es conocer quiénes son los dueños de cada uno de los perros a lo largo del tiempo, con lo cual es razonable agregar una fecha que nos indique desde qué momento un determinado dueño es dueño efectivamente de un perro. La situación que tenemos ahora es la definición de la clave primaria. ¿Cómo definiríamos esta clave primaria? Si lo que necesitamos determinar es quién es el dueño en un determinado momento del tiempo. Para eso tenemos varias alternativas. Una primera alternativa, que es la que se nos viene a la cabeza en forma inmediata, es la de relacionar los perros con sus dueños y con la fecha desde la cual ese dueño es el propietario del perro. Para esto se nos ocurre que podríamos tener una clave compuesta de este tipo. Ahora bien, cuando analizamos las propiedades de una clave primaria, que las propiedades básicas son la de unicidad y minimalidad, tenemos que revisar si esta clave primaria, por un lado, es única, es decir, que me identifica unívocamente a todos los registros de la tabla, y por otro lado, si es mínima, es decir, que tiene la menor cantidad de atributos posibles que siguen haciendo única a esa clave. Cuando analizamos esa propiedad, la de unicidad, claramente con el conjunto de estos cuatro atributos vamos a obtener un registro único para un determinado momento del tiempo, para un dueño específico, con un perro bajo análisis. Em, Ahora bien, cuando analizamos la propiedad de minimalidad, nos encontramos que por las características que tiene el enunciado, en un determinado momento del tiempo, un perro tiene un solo dueño, con lo cual podríamos identificar nuestra tabla con el código del perro y la fecha desde la cual estamos queriendo conocer quién fue su dueño. De esta forma, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar la clave primaria para lograr esa minimalidad, que es lo que estamos buscando, y vamos a dejar una clave primaria que va a tener la forma de un determinado perro en un momento específico del tiempo va a tener un solo dueño. Vamos a definir nuestra clave foránea. Esta clave foránea apunta a la tabla de dueños en forma compuesta y hasta ahí tenemos modelado qué perros pertenecieron a qué dueños a lo largo del tiempo. Por último, vamos a modelar el último concepto que nos propone el ejercicio, que tiene que ver con los concursos y la participación de los perros en esos concursos. Para eso el ejercicio nos propone que los concursos son realizados una vez por mes en una determinada ciudad de un determinado país. Vamos a crear de esta forma nuestra tabla de concursos, en donde vamos a ir agregando los datos relacionados que tenemos hasta el momento. Mes, año, ciudad y país. De esta forma, lo que tenemos en base a estos datos, tenemos que encontrar cuál sería la clave primaria de nuestra tabla concursos. Sabemos efectivamente que un concurso se hace en un determinado mes, en un año y en una ciudad de un país específico. Si quisiéramos verlo de alguna forma, entre la ciudad y país hay una relación la cual podríamos modelar aparte. Para eso vamos a crear una tabla de ciudad. Vamos a asignarle un código y vamos a hacer una relación entre ciudad y país. Entonces vamos a agregar el país al cual pertenece esa ciudad
y tranquilamente podríamos crear una tabla de país para poder hacer la relación completa. De esta forma, tendríamos definida la jerarquía entre ciudad y país y sabríamos que una ciudad específica pertenece a un solo país. Es decir, que en nuestra tabla de concursos podríamos eliminar el atributo país, ya que se va a relacionar a través de la tabla de ciudad. Una vez definida esta jerarquía entre ciudad y país, lo que vamos a volver a nuestra tabla de concursos y vamos a definir al concurso con los atributos de mes, año y ciudad como clave primaria. Ahora bien, lo que necesitamos definir es cuáles son los perros que participaron en esos concursos. Vamos a revisar entonces cómo es la relación entre perros y concursos para poder modelar el último punto que nos pide el ejercicio. Cuando analizamos esta relación, lo que nos preguntamos es, ¿un perro en cuántos concursos puede participar? La respuesta es muchos. A su vez, en un concurso, ¿cuántos perros participan? Nuevamente, la respuesta es muchos. Tenemos nuevamente una relación del tipo muchos a muchos, que para poder resolverla vamos a tener que hacerlo a través de la creación de una tabla intermedia, que en este caso la vamos a llamar perros por concursos. En esta tabla lo que vamos a hacer es intuitivamente nos vamos a traer las claves primarias que conforman cada una de las tablas que queremos relacionar. De esta forma nos traemos el código del perro y la clave primaria del concurso, que está formada por mes, año y código de ciudad. De esta manera, una vez que tenemos ambos conceptos en la misma tabla de relación, lo que vamos a analizar es si este conjunto de atributos que tenemos pueden pasar a ser la clave primaria de nuestra tabla. Para eso los vamos a definir en conjunto, tanto la clave primaria de la tabla perros como la clave primaria de la tabla de concursos. Y adicionalmente, lo que tenemos que conocer es qué puesto obtuvo cada perro en un determinado concurso. Vamos a terminar de formatear esto para que nos quede bien claro. Ahora bien, cuando analizamos las propiedades de la tabla y vemos de que todos los atributos no clave tienen que depender en forma directa de la totalidad de la clave. Para eso tenemos que ver si el puesto obtenido por un perro depende en forma funcional completa de, en este caso, el código del perro, el mes, el año y el código ciudad. Para eso nos hacemos la pregunta, ¿el puesto obtenido por un perro es de ese perro en un determinado concurso? La respuesta es sí, con lo cual funcionalmente el atributo puesto depende en forma completa de la clave primaria. Vamos a definir nuestras claves foráneas para ir completando la resolución. Tenemos la clave foránea a la tabla de perros y la clave foránea a la tabla de concursos y el puesto obtenido. En este caso, por último, para depurar aún más la solución, lo que podemos hacer es el puesto, podríamos tranquilamente tipificarlo en una tabla, que simplemente lo que va a tener es el código de puesto y la descripción. Esto es para poder atender lo que nos indica el ejercicio, que los puestos posibles son primer puesto, segundo puesto, tercer puesto o no califica. De esta forma vamos a referenciar en forma correcta la tabla de puestos, que ahora se transformaría en una clave foránea. Y algo similar podríamos hacer
con el dato de la raza, podríamos definirlo como un código de raza y tener simplemente una tabla tipificada en donde tenga el código de raza y el nombre de la raza. Este código sería la clave primaria y desde nuestra tabla de perros lo apuntaríamos como una clave foránea. Vamos a hacer una última revisión, un pasado por todas las tablas que componen nuestro ejercicio para asegurarnos de que las mismas se encuentran en tercera forma normal. Modelada la totalidad de tablas, lo que tenemos que hacer es una última verificación para asegurarnos de que todas nuestras tablas se encuentran en tercera forma normal. Es decir, que todos los atributos no clave dependen en forma directa de la totalidad de la clave. Para eso verificamos tabla por tabla, en donde tenemos la tabla de perros, cuya clave primaria determina funcionalmente al resto de los atributos que la componen. Y vamos verificando una por una esta situación. Para eso lo que podemos hacer es un análisis uno a uno de los atributos no clave y cómo es su relación respecto a la clave primaria. Recordemos que hay que evitar lo que son las relaciones transitivas entre los atributos no clave para poder lograr así la tercera forma normal que estamos buscando. Repasando lo que hemos resuelto en este ejercicio, tenemos básicamente varios conceptos, los cuales los vamos a resaltar ahora al último, que es el de modelo de autorreferencia, es el modelo que se nos da en el caso de las madres, es un atributo que apunta como clave foránea, apunta a la clave primaria de la misma tabla. Una composición que es lo que normalmente se le llama autorreferencia compuesta o en algunos casos se le llama estructura de producto, ya que se usa mucho en los tipos de modelos de producción y de fabricación de productos, en donde tenemos una clave compuesta y parte de cada una de las partes de esa clave compuesta es clave foránea a la misma tabla. Tenemos una relación del tipo muchos a muchos entre los perros y los dueños, en donde se nos suma el concepto de histórico, porque se quiere conocer qué sucede con el perro a lo largo de la historia, es decir, quién fue su dueño a lo largo del tiempo. Tenemos una relación con concursos y perros del tipo muchos a muchos. El resto de las tablas son tablas simples de caracterización o de tipificación que ayudan a la resolución y a la claridad del ejercicio y a poder lograr la tercera forma normal que estamos buscando en la resolución completa. Esta que hemos hecho ha sido una solución propuesta al ejercicio Sociedad de Criadores de Perros número 8 de la guía de trabajos prácticos